noches, comunidad Joel. Somos la familia Chacón Vuelvas y esta semana vamos a compartirle la Parashá Naso. Le presento a mi esposa Mucho gusto, mi nombre es Amira Huelvas. Buenas noches, comunidad. y el que les habla, Jorge Chacón. Entremos en materia, pues esta Parashá es bastante extensa. Vamos a compartir la Parashá Naso, como les dije, que es traducido como levanta o haz un censo. En hebreo, la raíz viene del Strong 5375, cuya raíz primaria significa llevar o tomar. Las generalidades de esta parashá es la parashá número 35, cuenta con 176 versículos, que es la más larga de la Torá, tiene 18 misbot y es posterior al cierre de la fiesta de Shavuot. Los temas de esta parashá, vamos a tratar: levanta un censo, que trae 2 misbot; la pureza del campamento, que trae una mispá; restitución por daños; ley sobre los celos, que trae 3 misbot; el voto de los nazareos, trae 10 misbot; la bendición sacerdotal, que trae una misbat; y ofrendas para la dedicación del altar, trae una misbat. Estos estudios los hicimos basados en el Midrash, estudios rabínicos y la Halajá y nuestros estudios. Comencemos con levanta un censo. Está en 4:21. Adonai le dijo a Moshe y a Aarón: hagan también un censo por clanes y familias, incluyendo los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Nos damos cuenta que el único que puede ordenar hacer un conteo de su pueblo es el Eterno. Ningún hombre tiene derecho divino de contar seres humanos. Él es el único que puede hacerlo. No lo hace pensando en la cantidad de personas, sino lo hace pensando en lo que podemos hacer para el reino. Observamos también entre los 25 y los 30 años, los levitas se preparaban estudiando Torá, leyendo y entendiéndola. Esta etapa de la vida del hombre es la más productiva. Los levitas se preparaban durante 5 años. Esto se asimila a una carrera universitaria de 10 semestres. Y de 30 a 50 años comenzaban una entrega total al servicio, aconsejando a los mayores, a los más jóvenes y asesorándolos. Vamos a ver las funciones de los levitas. Los gersonitas eran los encargados de la tienda, toldos y el santuario. Los coatitas, encargados del arca, la mesa y los utensilios. Los meranitas, en las bases, en los postes y en el armazón. Todos los levitas recibieron una tarea específica. Puede pasar que nosotros no sepamos qué hacer en la quejilá. Somos solo un cuerpo, como lo dice en Corintios 12:12. Debemos orar para que el Ruach HaKodesh nos guíe, para que todo lo que hagamos para el Mashiach sea con excelencia, amor, entrega total. Nosotros somos llamados para algo especial, algo distinto, algo extraordinario. Gracias a la comunidad podemos servir en el reino. Se requiere comunidad para bendecir a otros. Por ejemplo, al extranjero, la viuda y el huérfano. Debemos hacer las cosas para el Eterno y no para los hombres. Sobre el tema de la pureza del campamento, Adonai le dijo a Moshe que expulsara del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca un flujo venérea. Esta infección en la piel se produce por hablar más del prójimo, así sea verdad. Es llamado Lashon Hara, la lengua maligna. Donde Hashem habita en medio de su pueblo, debemos mantenernos limpios, puros de lo que vemos, de lo que oímos, lo que hablamos, con el fin de poder servirle a Hashem con excelencia. En el tema de la restitución por daños, la restitución es responder, asumir, pagar o arreglar lo que dañamos. Además de que debemos confesar nuestro pecado. Esto es parte de un verdadero arrepentimiento de la Teshuvah real. Si queremos servirle al Señor, debemos purificarnos, restituir y confesar nuestro pecado. Este es el camino a la bendición. Hay que ser responsables de restituir a las personas por el daño que hemos causado, antes de entregarle nuestra vida a Mashiach. Mi esposa va a hablar sobre los celos.
Sí, esta parashá habla sobre el tema de los celos que se presenta cuando hay sospecha en un esposo de que su esposa ha sido infiel. Entonces, digamos que el contexto habla de todo un ejercicio que tiene que hacer la esposa delante del sacerdote para validar si ha sido o no ha sido adúltera. Entonces, dentro de este esquema se presentan varios ingredientes que hacen que se pueda validar la situación. Una, está un juramento que se hace en un pergamino. Dos, el agua santa, que es donde va el juramento. Tres, el polvo del piso del tabernáculo, que es con lo que se mezcla el agua. Y pues se entiende que en el juramento está invocándose el nombre del Eterno, que es a quien se le consulta para saber si la mujer ha sido infiel o no. El resultado se dará con el tiempo. Si la mujer resultó ser adúltera, pues la mujer no podrá tener hijos, será estéril. Y si no fue el caso, pues podrá tener sus hijos y será esa la prueba de que no estaba cometiendo pecado. Todos estos ingredientes que acabo de mencionar se ven también y encontramos ahí también a Yeshua dentro de la parashá en Juan 8. Entonces voy a leer del versículo 1 al 11 y dice, pero Yeshua se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Yeshua, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moshe nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Como ellos lo acosaban a preguntas, Yeshua se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Yeshua solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. En estos versículos podemos encontrar que tenemos los mismos ingredientes que se habla en la parashá del tema de los celos. Primero nos dice que Yeshua está en el templo, lo cual quiere decir que está en el lugar donde se haría la prueba para el adulterio de la mujer. El agua viva, pues es Yeshua mismo, él es fuente de agua viva. Eh, y falta, digamos, el juramento escrito donde esté el Eterno, donde esté su nombre y donde se pueda validar que se haga bien el ejercicio para la mujer adúltera. Y preciso en ese momento Yeshua escribe en el piso, entonces podemos pensar que él está escribiendo ese juramento para hacer válido el momento en que él determina que la mujer no fue encontrada en adulterio. Entonces tenemos el agua viva, que es Yeshua, el sumo sacerdote presente, que es Yeshua mismo, el polvo santo, porque Yeshua estaba en el templo, la porción nos dice que estaba en el templo y que había polvo en el piso en la que él escribe. Entonces, ahí podemos encontrar que todo lo que esas personas querían buscar para acusar a la mujer fueron encontrados por Yeshua obedeciendo la Torah para hacer un ejercicio justo de la aplicación de la ley en ella. La Torah también dice en Deuteronomio 17:5 que cuando se encuentra una mujer en adulterio, ésta tendrá que ser apedreada hasta que muera, pero que la mano de los testigos será la que primero caiga sobre ella. Y él busca a los testigos y los testigos no aparecen. Entonces ahí se ve que no hay un adulterio real, más se veía como la intención de hacer caer a Yeshua, de crear ahí una situación de conflicto que de agraviar a la mujer. Sobre el tema de los celos, del nazareo, perdón, se habla de que el nazareo pues es un voto que se toma
Cuando es la madre la que toma el voto, es un voto eterno para la persona sobre la cual se toma el voto, como el caso de Sansón. Cuando no, pues es por un propósito específico y por un tiempo establecido, como el que podemos ver también en la Brit Hadashah, en el tema de Pablo, de Rab Shaul. Pasando a la bendición sacerdotal, lo primero que encontramos en los estudios que hicimos es que la bendición sacerdotal tiene 4 alajot asociadas a ella. Y aquí queremos hacer un breve paréntesis de qué es la alajá. Pues no todos tenemos tanto tiempo en el mesianismo y de pronto podemos abrir aquí un espacio para hablar del alajá. Estuvimos averiguando, estuvimos estudiando sobre el tema y pudimos encontrar que la alajá hace referencia a la forma de comportarse que nosotros debemos mantener, que en ella se incluyen tanto las 613 misbot como la ley rabínica y también la ley talmúdica. Muchas veces en bastantes leyes y uno a veces dice, uy, pero esto ya es demasiado o es mucho, pero lo empezamos a ver que nosotros de alguna u otra manera ya cumplíamos una alajá antes de estar en el mesianismo y era el manual de Carreño o la urbanidad de Carreño. Finalmente es un conjunto de reglas también que nos dicen la forma correcta de comportarnos y nosotros las recibimos, las aceptamos, quisiéramos la mayoría que nuestros hijos y todos a nuestro alrededor las cumpliéramos porque nos dan formas de trabajar y de actuar con decoro, con elegancia, con respeto, con dignidad, hacia el otro se trata mucho respeto. Y la alajá hace lo mismo, la alajá hace que lo que nosotros recibimos, el qué hacer, la alajá nos dice el cómo hacerlo. Entonces, cerrando este paréntesis, vamos a hablar, mi esposo nos va a contar sobre las 4 alajot de la Torá asociadas a la bendición sacerdotal. Gracias, amor. Las 4 alajot, la primera de ellas es la bendición sacerdotal, que está regida por 4 alajot originales, originadas en la Torá. En la primera alajá nos indica que la bendición es recitada en hebreo, en la lengua sagrada, Lashon HaKodesh. Como es sabido, muchos preceptos se cumplen mediante el uso del habla. La bendición sacerdotal proviene del Creador y está destinada a nosotros. Y es el idioma en el cual Dios revela su voluntad en el mundo, que es el hebreo. Por lo tanto, los Kohanim tienen el deber de recitar la bendición divina, tal como fue escrita en la Torá en Números 6:23, que dice, así bendeciréis, es decir, en el idioma en el cual está escrita la Torá. La segunda alajá indica que la bendición sacerdotal se recita de pie. La persona se muestra en forma completa cuando está de pie, cuando es visible de pies a cabeza y expresa así la totalidad de sus potencialidades, tanto espirituales como prácticas. Para que la labor de los Kohanim en el templo sea completa, se debía llevar a cabo de pie. En la tercera alajá, los Kohanim deben bendecir con los brazos extendidos hacia los destinatarios, tal como está escrito en Levítico 9:22, que dice, y Aarón extendió sus brazos hacia el pueblo y los bendijo. Ya que la bendición expresa la intensidad de la voluntad del corazón de bendecir al pueblo de Israel con amor, las manos son el medio de expresión del corazón, como está escrito en Lamentaciones 3:41. Elevaremos nuestro corazón con nuestras manos al Elohim del cielo. Cuando los Kohanim extienden sus brazos para bendecir a la congregación, expresan en ese movimiento el intenso amor que hay en su corazón por el pueblo de Israel. En la cuarta alajá, los Kohanim deben recitar la bendición en voz alta, para que todos los presentes puedan escucharlos, tal como está escrito en el versículo 23 que dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, es decir, de manera audible, tal como una persona habla con su prójimo en un tono de voz que se escuche.
Bueno, ya hablando de las alajás, pasemos a hacer un análisis un poco más profundo sobre la bendición sacerdotal. Esta se divide en 3 versículos. El primero dice que Hashem te bendiga y te proteja. Aquí de lo que pudimos estudiar hay una historia asociada de que un rey tenía un amigo muy querido que vivía en Siria. El rey quiso honrar a su amigo, lo invitó a su palacio en Roma y lo agasajó con gran majestuosidad y le entregó 100 piezas de oro puro para que las llevara de regreso a su país. En el camino, el rey fue atacado por una banda de asaltantes que lo robaron. No solamente le robaron las 100 piezas de plata, de oro, sino todos los otros bienes que poseía. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje que recibimos? Bendiciones podemos recibir de muchas personas, podemos dar a muchas personas y muy probablemente hemos recibido muchas bendiciones, pero el único que puede dar una bendición y hacer que permanezca en las manos de quien recibe la bendición es el Eterno. Entonces, este primer versículo de la bendición habla de las bendiciones que el Eterno nos da, pero que adicionalmente se preocupa porque las bendiciones permanezcan para nosotros, que las podamos conservar y sean nuestras de manera permanente o por lo menos hasta que Él lo decida. Es decir, estamos a prueba de robos y de ladrones con las bendiciones que nos da el Eterno. Adicionalmente, cuando nosotros recibimos bendiciones, y estamos hablando aquí de bendiciones de tipo material, que el Eterno nos provee y nos da de su provisión, tenemos una casa, un sustento, un vestido, de todo lo que necesitamos para poder cubrir nuestras necesidades, Él también nos provee para que no nos llenemos de ese orgullo, de esa arrogancia o de ese desagradecimiento de creer que es por mis fuerzas o por mis logros o por mi inteligencia que yo tengo mi bendición, sino es la bendición y la protección que Él me da para no caer en ese desagradecimiento o en ese olvido del Eterno. Siempre debemos recordar que el Eterno nos va a bendecir, pero nosotros debemos trabajar la tierra, plantar las semillas y Él proveerá el agua a su tiempo, la lluvia a su tiempo, como lo hace para bendecirnos, pero tenemos que también nosotros dar ese esfuerzo del trabajo para tener nuestras bendiciones. Entonces, este primer versículo de la bendición sacerdotal, nosotros lo encontramos muy asociado a las bendiciones como físicas, materiales, que podemos recibir de Hashem. El segundo versículo dice que Hashem te ilumine con su presencia y te agracie. Aquí ya no estamos hablando de una bendición material, aquí ya estamos hablando de una bendición del tipo espiritual. ¿Y qué es lo que el Eterno nos está concediendo? Nos está iluminando con su presencia, nos está dando la sabiduría para comprender su palabra, la sabiduría para poder llegar llegar a caminar el camino que Él quiere que nosotros recorramos. Muchas veces nosotros tenemos esa sabiduría y aquí viene el complemento del versículo donde dice, y te agracie, y te dé gracia. Muchas veces la gente que es muy sabia o que es muy conocedora de algún tema, sea el tema que sea, no tiene la suficiente gracia para llegar a otros y para que su palabra sea escuchada y que su palabra sea entendida. Entonces el Eterno nos da la sabiduría para comprender su Torah, la sabiduría para caminar en su Torah, pero también nos da la gracia para que los que están a nuestro alrededor nos escuchen, para que los que están a nuestro alrededor nos podamos inspirar. Es como hoy se conoce como esa inteligencia emocional, donde la persona aprende a llegar a otras personas y que pueda ser impactar con esa sabiduría que recibió. Entonces, es el complemento de no solo tener el conocimiento y tener la sabiduría, sino que nos permita complementarla con poder llegar a otras personas con gracia. El ejemplo aquí que encontramos es el ejemplo de Joseph, cuando estaba en la cárcel en Egipto. El Eterno ya lo había proveído a él. Él era un hombre santo, fue conocido como Joseph Sadik,
y él era la esencia misma de un hombre sabio, pero con eso no bastaba. El Eterno tuvo que darle gracia para que delante de los ojos del guardia él pudiera ser y pudiera llegar a ser lo que fue. Entonces, Joseph podía saber y conocer muchas cosas, pero si no hubiera hallado gracia delante de los ojos del guardia, pues no hubiera podido lograr y no hubiera podido salir y no hubiera podido pasar pues toda la historia de Joseph que ya conocemos. Entonces, hace falta esa bendición especial para que las bendiciones y las virtudes nuestras sean reconocidas por las otras personas. Entonces, este segundo versículo, el primero nos dio la provisión material, este segundo está más enfocado a la provisión espiritual y al impacto que podamos tener con otras personas. El tercer versículo dice que Hashem dirija su presencia hacia ti y te conceda la paz. Nosotros estuvimos mirando cómo podríamos entender que se dirija su presencia hacia ti y la manera más sencilla que encontramos de explicarlo es en el modo negativo. ¿Cómo sería si no tuviéramos la presencia de Él hacia nosotros? ¿Cómo sería si el Eterno ocultara su faz de nosotros? El sentirse abandonado por Dios. Y ese pues sería un castigo inmedible para nosotros que somos seguidores del Eterno y esta bendición lo que nos dice es que no recibiremos ese abandono de parte de Elohim y que adicionalmente cuando recibamos esa bendición, Él nos bendecirá la paz, con la paz, que es la segunda parte de ese tercer versículo. ¿Y por qué la paz entra a jugar aquí? Porque hemos recibido una bendición material, hemos recibido una bendición espiritual. Adicionalmente, Él nos está dando una promesa de que no nos va a abandonar. Y todo esto, por lo general, tanto para nosotros como para el pueblo de Israel, por muchos años y hoy en día se sigue presentando, genera envidia y odio dentro de sus enemigos. Entonces lo que el Eterno nos está diciendo es, te voy a dar todo esto y adicionalmente te voy a conceder la paz, para que puedas disfrutarla en paz, puedas vivir tu bendición en paz y pues esa es como el complemento perfecto de una bendición hermosa que, que pues claramente también la vemos reflejada en Mashiach, donde sabemos que Mashiach nos da una paz que no es temporal, que es una paz eterna y que Él ha venido a sellar esta bendición claramente. Esta bendición también es la misma que es el origen de la que nosotros hacemos con nuestros hijos en Shabbat. Para los niños se incluye o se antepone el verso que te haga como Efraín y Manashe. Entonces nos preguntábamos, ¿y por qué Efraín y Manashe? Y ahí, digamos que lo que pudimos analizar es que Efraín y Manashe fueron dos hermanos que pusieron ejemplo de buen comportamiento como hermanos. Ellos fueron unos que tuvieron armonía, no hubo guerras, no hubo discordias, nada de lo que pasó de pronto con otros hermanos en la Torá. Entonces, ese legado de paz y armonía sella también esa bendición que nosotros le podamos dar a nuestros hijos y que pueda ser para ellos modelo de dos hermanos que a pesar de que nacieron en Egipto, a pesar de que vivieron rodeados de dioses egipcios, mantuvieron su identidad israelita y mantuvieron un legado de paz y armonía entre hermanos. Ya para ir concluyendo, el último tema que tiene esta parashá hace referencia a las ofrendas para la dedicación del altar. Este tema, cuando ustedes, digamos, les permita leer ese tema ahorita que estamos haciendo esta parashá en casa, hace referencia al capítulo 7 y son 89 versículos que parecen un poco repetitivos, porque habla de las ofrendas que lleva cada uno de los príncipes de las tribus para la dedicación del altar y se repiten los versículos de manera exacta, solo cambia el nombre del príncipe de la tribu y pues la tribu como tal,
pero lo que él lleva se repite. Voy a leer los versículos para una de la tribu. Dice, el primer día le tocó presentar su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata, llenos de flor de harina amasada con aceite. Según la tasación oficial del santuario, la fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Este texto que yo acabo de leer vuelve y se repite hablando de la siguiente tribu y luego de la siguiente tribu y así 12 veces sucesivas. Entonces nosotros pues analizando y lo que hemos escuchado siempre en la Kehilá y que conocemos de la palabra es que ninguna palabra en la Torah está de más. Entonces decíamos, pero ¿por qué se repite que hasta algunas veces como que uno leyendo dice, ay, como que me va a saltar de pronto esta parte porque es lo mismo y lo mismo? Pero ¿por qué la Torah lo repite? Entonces, lo que pudimos estudiar es que igual pasaría con unos músicos o con una obra de teatro que interpretan la misma música, la misma letra, las mismas canciones. Por ejemplo, cuando escuchamos el Shema en la iglesia, podemos encontrar que lo interpretan diferentes grupos y a todos les suena distinto, pero es la misma canción. O puede ser la misma obra de teatro que se representa cada año en Purim. Es la misma texto, son los mismos personajes, es el mismo Mardoqueo, pero cada grupo presenta de manera diferente su ofrenda al Eterno. Entonces, lo que pudimos entender y aprender es que el Eterno recibe la individualidad y la singularidad de cada una de sus tribus, porque ellos tuvieron de su toque, de su trabajo, lo que presentaron de manera diferente y él la recibe de esa manera como una persona, como parte de su personalidad. Adicionalmente, por ejemplo, estamos en un grado, el primer graduando todo el mundo aplaude, el segundo graduando todo el mundo aplaude, ya como en el 30 ya todo el mundo está esperando como que pase rápido, pero no, las personas que están esperando, para las personas que están esperando es su momento, es para la familia, para los que están ahí es el momento importante y eso trae restauración y trae sanidad al pueblo. Entonces lo que pudimos aprender es que el Eterno les da el espacio de recibir de cada uno de sus tribus su ofrenda con cariño, con individualidad, queda escrita en la palabra y así como el Eterno lo honra a cada uno y no se cansa de escribirlo en su palabra, pues así también nosotros tengamos como ese respeto por la palabra en esas partes que parecen repetitivas y que el mensaje es que las leamos sin abreviaciones, sin afán, porque le estamos dando honra a lo que el Padre está honrando. Muy bien, muchas gracias por esa explicación tan hermosa. Bueno, Kehilá, este es nuestro ejercicio de la Parashá Naso. Esperamos que haya sido una bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Y Shavuot Tov. Shabbat Tov. Shavuot Tov. Gracias, comunidad. Gracias.